Por esta plataforma de Telenor Canal 10, nuestro espacio El Toque del Mediodía, también a través del canal 310 en alta definición, nuestro canal que está online en telenor.com, canal 10 en los Estados Unidos, el 1014 de Óptimos Cable, Canal América, y todas nuestras plataformas en YouTube. Recuerda entrar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir en todos tus grupos de WhatsApp. También en Facebook Live estamos en vivo en este momento. Así que gracias por la sintonía hoy, miércoles 30 de junio del año 2021. Un día como hoy nació el profesor Juan Bosch en La Vega. Hoy se están haciendo varias actividades a propósito. Así que nosotros contentos de poder compartir con ustedes a esta hora y nuestra entrevista central de lujo. Hoy tenemos un hombre que se ha caracterizado por mantener lo que es su pauta en la política, su transparencia, ex procurador fiscal de la República y también fundador y presidente del partido Alianza País, Pablo Estrella. Ahora vamos a recibir a nuestro Guillermo Moreno. Buenas tardes, don Guillermo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola y Roberto. Me siento muy a gusto con esta entrevista hecha desde San Francisco de Macorís para todo el mundo. San Francisco yo soy hijo honorífico de San Francisco. Fui declarado así por el ayuntamiento. Así que me siento en mi municipio, en mi ciudad, en mi provincia. Así es. Muchísimas gracias. Guillermo, realmente hay tantas cosas que podemos conversar con usted, un hombre muy versado, principalmente en lo que es temas políticos, pero también como ex procurador general de la República, si no me equivoco, en el 1996. Eso fue en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Y solamente un año, me parece que duró como procurador, si la memoria no me falla. Sí, exactamente. Fue desde agosto del 96 hasta septiembre del 97. Como tú podrás ver, de eso hace ya 25 años, o sea que hace mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado la Procuraduría General de la República de ese tiempo hasta hoy? Según usted, con la experiencia que tiene, además como activista político, ha sido candidato en varias ocasiones por el partido Alianza País. ¿Cómo usted ve los cambios? ¿Sigue los mismos parámetros o ha cambiado un poco la Procuraduría General de la República? Nosotros iniciamos en el 96 desde la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, iniciamos un proceso de saneamiento del Ministerio Público. Hicimos los primeros concursos para la selección de los, como se llamaba en aquella ocasión, ayudantes fiscales. Y además de eso, dotamos a la Procuraduría Fiscal de departamentos que permitieran mucho mayor transparencia. Lo mismo se inició durante esa gestión nuestra, un proceso para el respeto del debido proceso y de los derechos de las personas. Luego del Código Procesal Penal, ese proceso se profundizó mucho más, porque ahora tenemos una nueva normativa penal. En el año 96 teníamos un código vetusto, viejo, que era el Código de Procedimiento Criminal, que databa del año 1884. Era una legislación todavía, digamos, en términos procesales atrasada, se había quedado. Existía todavía el monopolio, la investigación la hacía el juez de instrucción. Ahora el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación y las personas, sobre todo los procesados, los imputados, tienen la garantía de todo el proceso. En la primera fase, en la fase de investigación, está bajo el control del juez de la instrucción. Y entonces luego es que viene la fase de juicio. Entonces digamos que hay, ese código transformó el esquema procesal. El Ministerio Público nuestro indudablemente que ha tenido desde el 96 para acá una mejoría en términos de su funcionamiento, en términos de las condiciones en que trabaja.
El problema del Ministerio Público ha sido siempre la intervención de la política, de que en muchos casos nos encontramos que al momento de hacer las investigaciones y al momento de hacer las persecuciones que la ley le faculta, están mediados por intereses políticos, y por eso es que hemos visto que en la República Dominicana, durante estos gobiernos que presidió el PLD y anteriormente, en esos gobiernos lo que primó fue siempre la impunidad, y por eso en la República Dominicana nosotros reclamamos durante décadas la necesidad de la persecución de la corrupción y acabar con la impunidad, porque el Ministerio Público se convertía en alguien que apañaba en muchos casos la corrupción. Guillermo, permítame hacerle una pregunta quizá un poco personal. ¿Por qué renuncia? Tengo entendido que usted apenas con un año le renuncia de la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles fueron los motivos de ese entonces? Bueno, realmente nosotros fuimos acumulando un proceso de tensión con el Poder Ejecutivo, porque precisamente cuando llegamos a la Procuraduría Fiscal, no queríamos y no aceptamos bajo ninguna circunstancia apañar ningún expediente, y abrimos una serie de expedientes de persecución de la corrupción de funcionarios y que habían cometido actos violatorios de la ley penal, y esa era nuestra función, y al mismo tiempo también abrimos la persecución respecto de crímenes políticos que se habían cometido, como el caso de Orlando Martínez, como también el caso de Narciso González, del profesor Narciso González. Entonces, eso fue acumulando mucha tensión entre el Poder Ejecutivo y la Procuraduría Fiscal, y un expediente que nosotros llevábamos, el último que tocamos, que fue el caso de la lotería, donde había una mafia, igual que lo que ha pasado ahora, había una mafia en la Lotería Nacional, y nosotros pudimos apresar y elaboramos un expediente y apoderamos la justicia, en este caso la jurisdicción de juicio, para que investigaran los casos de corrupción que se estaban cometiendo en la Lotería Nacional. Y entonces eso fue la gota que rebosó el vaso respecto del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo dispuso nuestra cancelación. Fíjese usted lo dijo hace 25 años, y miren hoy la Lotería Nacional lo que era el mismo, era prácticamente el mismo esquema. Sí, el esquema era que en aquella ocasión había un aparatito, un globo, a través del cual se manipulaban los bolos. En esa ocasión no se utilizó un ciego ni una periodista, sino que se manipulaba a través del aparatito, pero era el premio, el número que iba a salir estaba previamente determinado, y eso hacía que ¿Quién era el administrador de ese entonces, Guillermo, de la Lotería Nacional? Bueno, era el apellido Antún, el padre de Quique Antún y de los Antún, era el padre, él se llamaba Federico Antún, pero uno de los que tenía una intervención en esto que había motivado el expediente era una persona llamada Mazurca, se conocía como Mazurca. ¿Ese es el haitiano? Que era... Sí, de origen, de nacionalidad haitiana. Porque era rubio, o es rubio, no sé si está vivo. De nacionalidad haitiana, y entonces él controlaba la banca y el juego. Eso fue un escándalo. Y se asociaba con las bancas, con personal de la lotería, y desde ahí manipulaban. Siempre, imagínense usted, hace 25 años eso ha continuado. Bueno, vamos a ver hasta ahora. Pero vamos a la actualidad, 2021. Tenemos una situación, si mi joven memoria no me falla, creo que es la primera vez que un ex procurador general de la República es llevado al banquillo de los acusados. Usted me ayudará ahí, que tiene más conocimiento que yo. Tenemos al ex procurador Yanalán Rodríguez, que en este momento está detenido por la Fiscalía y el Ministerio Público para fines de investigación sobre el supuesto caso de malversación de los fondos
de la Procuraduría General de la República. Dígame usted su opinión. Bueno, el Ministerio Público ha ido mostrando en una serie de expedientes una voluntad manifiesta de persecución de actos de corrupción de los cometidos en los gobiernos de Danilo Medina. Y así como nos encontramos con el caso de la Operación Coral, el caso Antipulpo, y también ahora el caso del procurador que le han llamado Operación Medusa. Medusa, ay Dios mío, esos casos que se han investigado, en todos ellos, el Ministerio Público se ha manejado con bastante independencia y ha podido, hasta ahora, presentado expedientes que, aunque están en vía de conocimiento en la jurisdicción de instrucción, lucen bien sustentados. Y evidentemente han puesto de relieve lo que eran las mafias que operaban durante los gobiernos de Danilo Medina. También un caso significativo que es necesario señalar es que en el caso de la lotería se trata de un funcionario de este mismo gobierno. Y eso le da un aval, le da también un aval al Ministerio Público en el sentido de que no se contenta con investigar los casos de corrupción del gobierno pasado, sino también los casos de corrupción, en este caso de corrupción de este gobierno. Esas son dos cuestiones que esa es una cuestión que es clave. Un ministerio público realmente independiente debe investigar todos los casos de corrupción. El PLD tuvo 5 gobiernos, y así como se han investigado los 2 gobiernos de Danilo Medina, deben también investigarse. Pero parece que usted estaba viendo, escúcheme Guillermo, parece que usted estaba viendo el programa desde temprano, porque yo hacía alusión precisamente a eso, que aparentemente en el gobierno de Hipólito Mejía, en el gobierno de doctor Leonel Fernández, parece que no hubo corrupción. Bueno, vamos a pensar que el Ministerio Público ha empezado por la corrupción más inmediata. Vamos a pensar eso. Ahora, es necesario que la corrupción de los gobiernos precedentes a Danilo Medina también sea investigada y que también, como hay suficientes medios de prueba y hay muchos casos más que evidentes de corrupción, entonces en esos gobiernos, entonces también el Ministerio Público la mano del Ministerio Público debe llegarles. Incluso muchos de esos casos han estado durante muchos años estancados en la dirección de persecución de la corrupción. Don Guillermo. Que están abiertos. Pero también el Ministerio Público debe tener la misma iniciativa respecto de los actos de corrupción que se cometen en este gobierno. Ya nos dio un ejemplo con el caso de la lotería, pero eso debe continuar. Don Guillermo, ¿qué opinión merece usted la decisión que ha tomado la Procuradora General Miriam Germán de inhibirse de este caso del ex procurador Jean Alain? Para ella es una situación delicada, porque para todo el país fue notorio la confrontación y la desconsideración y el trato hasta vejatorio que tuvo precisamente el ex procurador Jean Alain durante la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde ella era postulante como presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y digamos que es delicado porque podría pensarse que toda esta acción está motivada en una retaliación. En ese sentido, yo pienso que es oportuno que ella se haya inhibido en el caso de Jean Alain, toda vez que es de público conocimiento
lo sucedido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, yo no apoyé ni estuve de acuerdo cuando ella se inhibió en el caso de Odebrecht. Consideré que ella debía participar y liderar el caso de Odebrecht, porque precisamente la función del Ministerio Público es la de, el Ministerio Público es una parte. Y si bien ella había tenido algunas opiniones sobre el caso mientras era juez, donde ella era un árbitro, aquí a ella le correspondía un papel de persecutorio, y en esa virtud ella debía liderar el caso al Ministerio Público en el caso de Odebrecht, que ya está en una fase bastante avanzada. Guillermo, tenemos poco tiempo, pero me gustaría escuchar su opinión sobre algo que también comentaba esta mañana. Yo decía, como decimos aquí en el Cibao, el que mucho abarca, poco aprieta. Tantos casos al mismo tiempo, tomando en cuenta que la misma magistrada doña Miriam Germán, en una entrevista que le hizo nuestro colega y amigo el periodista Uchilora, ella decía como que le bajaron el presupuesto, de hecho un presupuesto bajo que siempre ha tenido la Procuraduría General de la República, le bajaron el presupuesto y que no tienen recursos económicos y tampoco la cantidad de recursos de personal para poder llevar a cabo todas las investigaciones que quisiera hacer la Procuraduría y el Ministerio Público. Entonces, ¿cree usted que es factible abrir tantos casos y que tengan feliz término, en el sentido feliz término de poder condenar quizás a los que se está acusando de corrupción? El Ministerio Público tiene la obligación de abrir todos los casos en los que tenga medios de prueba de actos de corrupción, porque retardarlo y no abordarlo es una forma de impunidad. Lo que tenemos la sociedad es exigir que al Ministerio Público se le dote de los recursos, porque si los ladrones, si los funcionarios corruptos perciben que precisamente el Estado tiene una actitud de no proveer los medios para que el Ministerio Público pueda hacer la persecución y la investigación, lo que estaría entonces haciendo es estimulando a que muchos se animen a apoderarse de recursos públicos porque el Ministerio Público carece de medios para perseguirlo. Entonces no puede ser así. Ese es unos recursos los que hay que dotar al Ministerio Público, que son en ese aspecto prioritario, porque además, en uno de los objetivos que debe tener el Ministerio Público en la persecución de la corrupción es la recuperación de los robados. Entonces es muy probable que en expedientes bien elaborados y en una persecución bien sustentada, el Ministerio Público podrá recuperar miles de millones de pesos que le han sustraído al Estado. Y por tanto, pudiéramos decir que el presupuesto que se le otorga al Ministerio Público finalmente va a ser rentable, porque el Estado va a recuperar una gran parte de recursos que le han sido robados por estos funcionarios. Si esos recursos recuperados se lo entregan al Ministerio Público, sería un éxito. No, porque no funciona así. O sea, por eso mismo. Funciona es que ingresa al Estado. Ingresa al Estado, pero ahí está, que el Estado pero el Estado tendría los medios para luego también sostener, darle una parte, proporcionarle una parte. El mismo tema con la Dirección Nacional del Control de Drogas, con el tema de la incautación de bienes de las personas que están investigadas y que están siendo condenadas con el tema del narcotráfico. Pero vamos a aprovechar, antes de irnos, a hablar de Alianza País. Querido Guillermo, yo veo que en el 2002 arrancamos muy bien con un 1.37% del electorado. En el 2016 aumentamos a 1.83%, pero en las recientes pasadas elecciones vimos que bajó la votación por el partido Alianza País, donde usted fue candidato, ha sido candidato 3 veces presidencial, con un 0.96 de los votos a nivel nacional. ¿Qué pasó ahí con Alianza País este 2020?
Bueno, la verdad es que nosotros fuimos en un proceso electoral que el país sabe que fue en condiciones excepcionales. Recordemos que hubo la suspensión de las elecciones de febrero, donde teníamos un conjunto de candidatos y luego se suspendió y tuvimos que hacerla en marzo, pero un partido como Alianza País no pudo o no podía montar una nueva campaña porque había hecho una inversión de sus recursos de cara a las elecciones de febrero. Y a eso se añade la otra cuestión, que luego las elecciones de mayo también se suspenden. Y luego, además de eso, tenemos el caso de que las elecciones de julio se celebran en medio de una pandemia. Todo eso combinado con un hecho cierto, y es que se produjo una polarización muy marcada en el proceso electoral, porque la población vio en el Partido Revolucionario Moderno la posibilidad real de salir del PLD. Y ante esa posibilidad, eso polarizó en función de salir del PLD la votación. Una parte importantísima de los votantes no votaron en favor del PRM, sino votaron en contra de lo que como decimos, significaba. Un voto de castigo para sacar al PLD. Exactamente. Sí. Ahora, lo importante, en ese contexto nosotros participamos porque creíamos que era necesario que propuestas alternativas como Alianza País no se invisibilizaran, sino que era necesario tener presencia porque nosotros representamos una propuesta alternativa a los partidos tradicionales de la República Dominicana. Y porque la democracia requería de esa pluralidad para su propio fortalecimiento, de que no nos invisibilicemos, sino precisamente de que ¿Cómo están los actuemos. ánimos, Guillermo, para el 2024? O sea, me imagino que con esta experiencia de la pandemia y todavía en medio de la pandemia que estamos, hay que reinventarse y tratar de recuperar quizás el terreno perdido en este 2020. ¿Cómo están los proyectos para el 2024? Nosotros no hemos parado de trabajar dentro de estas condiciones excepcionales en que hoy día tenemos que hacer política. Por ejemplo, esta misma entrevista es un ejemplo. Sí. Es muy probable que en otro escenario lo hubiésemos hecho en otra circunstancia, en un estudio. Bueno, así mismo nos pasa. Nosotros hemos tenido que ir reinventándonos. Muchos de nuestros organismos de dirección y organismos regionales y locales tenemos que hacer reuniones por Zoom. Y eso también nos ha impuesto condiciones, en algunos casos incluso que son favorables, porque hay ocasiones que reuniones que teníamos que hacer de manera presencial y territorial, ahora tenemos mucha facilidad en determinadas circunstancias de hacerla por Zoom, y eso se ha convertido también en un acceso de los aliancistas y de los organismos y de los dirigentes, en un acceso a la tecnología, a estos medios de comunicación directo, digital. Esa es una de las ganancias. Pero por otro lado, todos estamos conscientes de la dificultad también que hay en hacer política, sobre todo presencial, de contacto directo con la población, con la gente. Y además también porque hemos estado todos muy centrados en el problema principal, que es la pandemia, en el problema de la vacunación, para evitar que haya más muertes de las que han habido, para que la gente no se contagie, para que la gente tome medidas de precaución. Todo eso hemos tenido que ponerlo en primer plano, pero Alianza País no ha dejado de trabajar. Bueno, nosotros en el propio año 2020 hicimos un proceso de evaluación de la participación y de las nuevas circunstancias y adoptamos el Plan Político Nacional 2020-2024, y durante todo este año hemos estado en las distintas regiones, provincias, municipios, barrios, estructurando el partido y fortaleciéndolo
y hablando con la gente por los medios digitales, otras veces presencialmente. Hubo que reinventarse en medio de para poder mantenerse activo. No es que hubo, es que nos seguimos reinventando. Sí, mire, porque es una condición Guillermo, de la política hoy día. Sí, quedaron muchos temas, pero por asunto de tiempo vamos a ver si lo invitamos nuevamente, porque me gustaría ver su percepción sobre la evaluación que está haciendo el pasado gobierno del PLD y este gobierno que entró un entrizal, una continuidad con el tema de la pandemia, a ver si ambos gobiernos la han manejado de forma adecuada. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima entrevista y ojalá nos pueda visitar en vivo y poder compartir aquí, así se reencuentra con su segundo pueblo. Ya usted tiene ciudadanía franco-macorizana, usted se le entregó como hijo honorífico de este pueblo. Bueno, sería un placer tenerlo aquí, don Guillermo. Me siento muy honrado. Efectivamente, nosotros estaré siempre abierto a esta invitación para compartir, no solamente a través de esta plataforma, no solamente con el país, sino también en el exterior, y quedo a sus órdenes. Me gustaría muchísimo que podamos abordar los temas nacionales, el tema de la vacunación, el manejo de la pandemia, este problema tan grave que hoy tiene a la sociedad desesperada, que es el aumento de los productos de primera necesidad, bueno, la necesidad de que haya... Hoy se llamó a no comer pan, ayer martes y hoy miércoles. Bueno, sí, pero además el problema no es dejar de comer, porque ya los pobres y muy pobres y los sectores medios ya se restringen bastante. El problema es que el gobierno adopte medidas concretas, reales, para parar esta alza de los productos. Vamos a dejar esos temas. Sobre todo, una de las cosas que hemos planteado, que lo dejamos también en agenda. Sí, porque hay que seguir la conversación, es el aumento general de salario. Porque cada vez con el mismo dinero, la población tiene que enfrentar unos productos cada vez más caros. Por tanto, el dinero tiene cada vez menos poder adquisitivo. Y le voy a dejar otro tema también para que lo analicemos, que hoy precisamente la ARS dejan de hacer la cobertura para el tema del COVID. ¡Ay, mi madre! Bueno, sí fue verdad. Bueno, eso es una decisión criminal. Oiga la palabra, criminal. Porque implica dejar en estado de indefensión a millones de dominicanos y dominicanas. Y el gobierno tiene la obligación de actuar. Esa ley de seguridad social hay que transformarla para que deje de ser un negocio para dos o tres que se enriquecen a través de la salud y de ese servicio que debe ser público, no una mercancía como es en este país. Gracias, Guillermo. Guillermo, queda abierta la invitación porque tenemos que tocar todos esos temas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, Paula. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy tenemos precisamente a nuestro hermano, el ingeniero César Fernández, quien va a tener un tema importante en las cosas del César. Vámonos a una pausa.